Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. Daniel Juárez ajustó la llave inglesa en su mano, el peso familiar del acero contra su palma encallecida conectándolo con el presente. Debajo del chasis de un Mustang de 1969, el hormigón manchado de aceite presionaba contra su espalda mientras aflojaba el tornillo. Su garaje, 185 metros cuadrados de precisión organizada, olía a aceite de motor, vapores de soldadura y al limpiador de pino que usaba todos los viernes. A sus 42 años, había construido esta vida deliberadamente, un negocio de restauración de automóviles personalizados que mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída con problemas que tenían solución. ¿Daniel? La voz de Estela atravesó el espacio de trabajo, sus tacones repiqueteando contra el hormigón que él mismo había vertido hacía 3 años. Me voy a la galería. Volveré tarde. Él se deslizó desde debajo del Mustang, tomando un trapo para limpiarse las manos. Estela estaba en la puerta que conectaba el garaje con su casa, iluminada a contraluz por el sol de la tarde. A sus 38 años, su esposa mantenía la misma postura elegante que tenía cuando se conocieron hace 13 años en una cafetería en Guadalajara, cabello oscuro recogido hacia atrás, vestido negro a medida, joyas de plata que atrapaban la luz. Ella dirigía una pequeña galería de arte en Polanco, piezas importadas, clientela de alto nivel, el tipo de negocio que requería contactos y noches largas. ¿Otro evento de donantes?, preguntó él, estudiando su rostro. Algo parpadeó en sus ojos grises, desaparecido antes de que él pudiera nombrarlo. La Fundación Cultural Rusa. Grandes donantes de la Riviera Maya. Revisó su teléfono. Probablemente me quede en el departamento de Juana en Santa Fe. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Juana Estrada, su socia comercial. Daniel la había conocido 2 veces, una mujer de rasgos afilados con ojos rápidos y salidas aún más rápidas de las conversaciones. Conduce con cuidado, dijo él. Estela se acercó a él, le besó la mejilla, su perfume costoso y desconocido. Eres un buen hombre, Daniel. Demasiado bueno. Las palabras llevaban un peso que él no entendía. Luego se fue, su BMW ronroneando al salir del camino de entrada. Daniel regresó al Mustang, pero su concentración se había fracturado. Demasiado bueno. ¿Qué significa eso? Había estado escuchando comentarios similares de Estela durante meses. Entonaciones extrañas, pensamientos a medio terminar, llamadas telefónicas tomadas en otras habitaciones. Lo había atribuido al estrés de la galería, a la deriva natural que ocurría en los matrimonios después de una década. Pero el instinto, el tipo perfeccionado a través de años de operaciones de alto riesgo en lugares de los que no podía hablar, le susurraba lo contrario. Había conocido a Estela en 2012, 6 meses después de haberse alejado de 12 años como operador de las Fuerzas Especiales, FES, de la Marina. La decisión de irse había sido calculada. Había sobrevivido a operaciones en Tamaulipas, la Sierra de Sinaloa, y la frontera sur. Había sido parte de misiones de rescate de rehenes que nunca salieron en las noticias y redadas de acción directa que sí lo hicieron. Pero a los 30 años, había visto morir a demasiados buenos hombres, había matado a demasiados enemigos para contarlos y reconocía la erosión que ocurría dentro de él. Así que tomó su baja, se mudó a la Ciudad de México, y enterró esa vida tan profundamente que incluso su esposa no sabía que existía. Ella pensaba que él había sido un coordinador de logística para el ejército. Aburrido, seguro, el tipo de trabajo que no invitaba a preguntas. Había construido su historia de cobertura cuidadosamente, mezclando suficiente verdad los años, los despliegues, las bases con suficientes detalles mundanos para aburrir a cualquiera que preguntara. Y Estela nunca había presionado, nunca pareció interesada en su pasado más allá de lo que significaba para su presente, lo que hacía que los secretos que él descubrió hace 3 semanas fueran aún más incomprensibles. Comenzó con una llamada telefónica. Había estado en la oficina del garaje ordenando piezas cuando la voz de Estela subió a través de los conductos de ventilación, una peculiaridad arquitectónica que había notado al diseñar el espacio pero que nunca pensó usar. Ella había estado en la cocina hablando ruso. Él no hablaba el idioma con fluidez, pero 12 años en el campo le habían dado lo suficiente para captar nombres, para entender el tono. Ella había dicho Víctor 3 veces. Brigada 2 veces. Y una frase que conocía demasiado bien, Poluchit Delano. Hazlo.
Daniel había pasado la semana siguiente reuniendo información con la paciencia que había aprendido acechando a jefes de plaza a través de la Sierra Madre. El apellido de soltera de Estela era Ríos. Bastante común. Pero el apellido de soltera de su madre era Volkov. Su tío, Víctor Volkov, había inmigrado desde Moscú en 1998, cambiado su apellido a Ríos y construido un negocio de importación legítimo en Veracruz que apenas ocultaba su verdadero imperio, un brigadier de la Brava con conexiones con la Hermandad Solntsevskaya. El contacto del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que Daniel todavía tenía de sus días en las FES, Ulises Astorga, quien ahora dirigía una consultoría de seguridad en la colonia Condesa, había sacado los archivos. Víctor Ríos comandaba una brigada de 23 hombres, especialistas en todo, desde extorsión hasta asesinatos por contrato. Se había expandido hacia el centro del país en los últimos 5 años, lavando dinero a través de bienes raíces y galerías de arte. Galerías de arte como la que dirigía Estela. Daniel había sentido la primera grieta entonces, la fisura de entender que su matrimonio se había construido sobre mentiras superpuestas sobre mentiras. Pero mantuvo la disciplina, observó y esperó porque un buen operador nunca se movía con inteligencia incompleta. El garaje había sido su póliza de seguro mucho antes de que entendiera por qué necesitaba una. Cuando compraron esta propiedad hace 4 años, 1 hectárea en las afueras de la ciudad, en la zona boscosa de la Jusco, aislada por árboles y geografía, diseñó el garaje con especificaciones que confundieron al contratista: paredes de hormigón armado de 40 centímetros de espesor, marcos de puertas con núcleo de acero, ventilación industrial con filtración. El contratista pensó que estaba paranoico por el robo o los incendios forestales. En realidad, Daniel había estado construyendo una zona de aniquilación, Killbox, el tipo que había aprendido a construir en instalaciones de entrenamiento en Campo Militar 37B, por si el pasado alguna vez venía a buscarlo. Ahora, trabajando debajo del Mustang, consideraba la posibilidad de que se había casado con el pasado sin saberlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Óscar Torres, su único empleado, un joven de 26 años con talento para el trabajo de motores y una refrescante falta de curiosidad sobre las cicatrices o el silencio de Daniel. Jefe, llegó esa transmisión del Corvette. ¿Quiere que pase mañana por la mañana? Tómate el día, escribió Daniel. Emergencia familiar. Te llamo el lunes. Porque mañana era viernes, y 3 semanas de vigilancia habían revelado un patrón. Todos los viernes, Estela iba a la galería temprano, venía a casa a almorzar y luego regresaba a Polanco. Y todos los viernes por la tarde, hacía una llamada telefónica desde la cocina, hablando en ruso, con la voz baja y urgente. El patrón del almuerzo se había mantenido hoy. Había estado en casa de 11 a 1, hizo su llamada a las 12:30 mientras él supuestamente estaba fuera recogiendo suministros. En realidad, había estado en el ático del garaje, otra característica de diseño a la que se accedía a través de un panel oculto, escuchando a través de los conductos mientras ella hablaba con Víctor. Esta vez captó más palabras. Garaje mañana. Viborchist. Elección clara. Y luego la frase que había detenido su corazón: Onene Eznaet. Él no sabe. Ella se había ido a la galería después, le dijo que volvería tarde, tal vez se quedaría en Santa Fe. Preparando su coartada. Daniel se deslizó desde debajo del Mustang y caminó hacia la pared lejana del garaje. Presionó un punto en el hormigón y una sección se abrió, uno de los 6 compartimentos ocultos que había construido en la estructura. Dentro, una Glock 19, silenciador, 4 cargadores abastecidos y un cuchillo que había llevado a través de la Sierra de Guerrero. Revisó el arma, la cargó y la colocó en el cajón del banco de trabajo al alcance de la mano. Luego caminó hacia la puerta principal del garaje, la suficientemente grande para que pasaran camiones de carga, y examinó el sistema de rieles reforzado. Desde afuera, parecía normal. Desde adentro, podía ver los mecanismos de bloqueo secundarios, las barras de acero que podían caer en su lugar, sellando la puerta tan eficazmente como una bóveda bancaria. La puerta lateral tenía características similares, y las ventanas, esas tiras estrechas cerca del techo, eran de vidrio balístico montado en marcos de acero. Para cualquier otra persona, esto era solo un garaje muy seguro. Para alguien con su entrenamiento, era una fortaleza con embudos fatales cuidadosamente diseñados. Su teléfono sonó. Ulises Astorga. Háblame, dijo Daniel.
Tu esposa hizo 3 llamadas hoy al celular conocido de Víctor Ríos. La voz de Ulises era plana, profesional. Habían operado juntos en Michoacán, habían compartido un UMB durante el mes más sangriento de la guerra contra el narco. La inteligencia de señales captó ruso, pero las palabras clave que se marcaron fueron eliminación, activo y mañana. Daniel, si esto es lo que creo que es. Lo es. Silencio. Entonces necesitas extracción. Puedo tener un equipo allí en 6 horas. Negativo. Daniel miró alrededor de su garaje, al espacio que había construido con sus propias manos. Estoy exactamente donde necesito estar. Por Dios, Daniel. Vas a. Voy a manejarlo. Mantuvo su voz nivelada. Pero necesito 2 cosas. Primero, ¿puedes tener un equipo de limpieza en espera? Del tipo que maneja situaciones sensibles. ¿Qué tan sensibles? Tamaño brigada. Otra pausa. ¿Hablas en serio? Eso es grave. Segunda cosa, necesito que hagas una llamada a Marcos Villalobos en la CENDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la FGR. Dile que habrá un incidente mayor de la Brava mañana por la mañana en el Ajusco. Pista anónima. Dile que tenga un equipo listo para responder a mi ubicación, pero no antes de las 10 de la mañana, ¿puedes hacer eso? Te estás usando a ti mismo como cebo. Me estoy usando a mí mismo como solución a un problema. Daniel caminó hacia su banco de trabajo, abrió una computadora portátil oculta en un cajón y sacó los esquemas que había dibujado hace 4 años. Estos hombres vienen aquí a matarme en mi propio garaje. Solo voy a asegurarme de que el entorno no sea lo que esperan. Ulises se quedó callado por un largo momento. Haré las llamadas. Pero Daniel, no desaparezcas. Quiero confirmación para el mediodía de mañana de que estás vivo. La tendrás. Daniel colgó y miró los esquemas, el verdadero plano del garaje, mostrando cada trampa, cada redundancia, cada medida que había instalado para un día que esperaba que nunca llegara. Pero la esperanza era para los civiles. Los operadores trataban con preparación y ejecución. Su matrimonio había terminado. Esa realidad se asentó en su pecho como una cuchilla entre las costillas, fría y absoluta. 13 años con una mujer que le había estado mintiendo, usándolo, preparándolo para su ejecución. El dolor vendría después. Sabía que en este momento necesitaba la claridad que venía de aceptar la verdad. Estela se había casado con él por una razón relacionada con las operaciones de su tío. Y ahora esa razón había expirado. Pensó en su relación, buscando las señales que había pasado por alto. La forma en que ella lo había presionado para comprar esta propiedad, específicamente este terreno aislado en el bosque. La forma en que ella había alentado su vida tranquila, su pequeña empresa, su distancia de los viejos contactos militares. La forma en que ella había preguntado tan casualmente sobre sus fondos de emergencia, sus cuentas, su seguro de vida. Ella lo había estado perfilando, se dio cuenta. Evaluando su valor, sus vulnerabilidades, sus conexiones. Y ella concluyó que ahora era vulnerable, aislado, fácil de eliminar. Daniel abrió otro archivo en su computadora portátil, las imágenes de vigilancia de las cámaras que había instalado hace 6 meses cuando sus instintos comenzaron a gritar. Observó a Estela en su cocina 3 semanas antes, con el teléfono en la oreja, su rostro frío mientras hablaba ruso con su tío. Esta no era la mujer con la que pensaba que se había casado. Esta era alguien completamente diferente. Una planta de la brava que jugó una estafa de 13 años. Se preguntaba cuál era la verdad. ¿Alguna vez lo había amado, o cada momento había sido un cálculo? ¿Su boda había sido genuina o solo otra operación? Las preguntas amenazaban con arrastrarlo a la oscuridad, así que las apartó. En este momento, las emociones eran una responsabilidad. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Estela: me quedo en casa de Juana esta noche. Te amo. La crueldad casual de esas 2 palabras, te amo, envió hielo a través de sus venas. Ella le estaba diciendo que lo amaba mientras coordinaba su asesinato. Daniel borró el mensaje de texto sin responder y sacó un teléfono diferente, uno desechable que guardaba para emergencias. Tenía llamadas que hacer, preparativos que finalizar. Mañana por la mañana,
toda la brigada de Víctor Ríos entraría en este garaje esperando una muerte fácil. Lo que encontrarían en cambio era una demostración de por qué los operadores de las fuerzas especiales nunca se retiraban realmente, simplemente esperaban a que el mundo cometiera el error de subestimarlos. Daniel se puso de pie, caminó hacia el centro del garaje y miró hacia el techo reforzado, el sistema de ventilación, los puntos de entrada cuidadosamente colocados. Había construido este lugar para protegerse. Mañana, serviría para un propósito diferente. Se convertiría en una tumba para cada hombre que había aceptado dinero para acabar con su vida. Y cuando terminara, cuando el último cuerpo golpeara el suelo, Estela entendería la magnitud de su error. Se había casado con un fantasma. Un hombre cuyo pasado estaba empapado en sangre y precisión. Ella pensaba que lo conocía. Estaba equivocada. El aire de la noche mordía con frío mientras Daniel se sentaba en su camioneta, estacionada a 3 cuadras de la galería de Estela. El teléfono desechable presionado contra su oreja, conectando con un número que había memorizado pero que nunca había llamado. Sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Sí. Josefina, soy Daniel Juárez. Necesito hablar con Sergio. Silencio. Luego, espera. Sergio Checo Valenzuela había sido su sargento de equipo en las FES, un hombre que lo había sacado de una emboscada en Culiacán y luego le invitó una cerveza como si no fuera nada. Se mantenían en contacto esporádicamente después de que Daniel se fuera, mensajes de cumpleaños, tarjetas anuales de Navidad, el tipo de contacto que mantenía la conexión sin invitar a preguntas. Checo se había retirado 2 años después de Daniel, se mudó a Toluca y abrió una consultora de seguridad privada que entrenaba escoltas y equipos de protección ejecutiva. ¿Daniel? La voz de Checo era grave, tocada por el tequila. Es casi medianoche. Será mejor que esto sea bueno. Necesito el kit, dijo Daniel. Todo lo de los viejos tiempos. Y necesito que lo entreguen en mi garaje para las 6. La línea se quedó en silencio. Checo sabía lo que significaba el kit, el equipo que habían usado en el campo, las herramientas que no estaban disponibles a través de canales normales. ¿De qué tipo de situación estamos hablando? 23 hostiles. Amenaza alta. Entrando a mi ubicación aproximadamente a las 9 mañana. Necesito estar listo. Jesucristo. Checo exhaló con fuerza. ¿Quieres refuerzos? Puedo tener 4 cabrones allí en negativo. Esto es personal y necesito manejarlo solo. Pero necesito el equipo. Daniel, si te vas a enfrentar a tantos. Construye el terreno, Checo. Conozco cada ventaja, cada ángulo. Solo necesito las herramientas. Otra pausa. ¿Tu esposa? Parte de ello. Maldita sea. Checo se quedó callado por un momento, procesando. Está bien. Lo tendré allí a las 6. Todo. Cargas de irrupción, granadas aturdidoras, el buen portaplacas, visión nocturna si la necesitas. Pero Daniel, llámame cuando termine. Quiero confirmación. La tendrás. Y si no lo logras, entonces Ulises Astorga tiene instrucciones. Daniel observó la galería de Estela a través del parabrisas. Luces encendidas en la oficina del segundo piso. Sombras moviéndose. Pero voy a lograrlo. Estos hombres están caminando hacia una zona de aniquilación preparada. Solo soy un gatillero. Checo se rió, oscuro y cómplice. Siempre fuiste el operador más aterrador que conocí. Callado al respecto, pero aterrador. Muy bien, hermano. 6 de la mañana. Y Daniel. Hazles pagar. Ese es el plan. Daniel colgó y continuó observando la galería. A las 12:47 de la noche, las luces se apagaron. A la 1:03 de la madrugada, Estela salió con Juana Estrada. Ambas mujeres se reían de algo mientras subían a autos separados. Estela condujo hacia Santa Fe, hacia el departamento de Juana, manteniendo su coartada. Daniel la siguió a distancia, confirmando que realmente fue a la dirección. Lo hizo, estacionando en el garaje, tomando el ascensor hacia arriba. Esperó 30 minutos, observando las ventanas.
Luces encendidas en la unidad de esquina del 8º piso, sombras de 2 mujeres moviéndose, instalándose. Así que Stella estaba comprometida con su historia. Pasaría la noche en la zona exclusiva de la ciudad, probablemente respondiendo llamadas de Víctor sobre la operación, tal vez incluso celebrando por adelantado. Se despertaría mañana esperando noticias de la muerte de su esposo. Luego interpretaría a la viuda afligida, cobraría cualquier pago que Víctor hubiera prometido y seguiría adelante con su vida. Excepto que nada de eso iba a suceder. Daniel condujo de regreso a su propiedad, entró en el garaje y comenzó los preparativos finales. Trabajó metódicamente, revisando cada sistema, cada trampa, cada contingencia que había construido en la estructura. El garaje había sido su obra maestra, una posición defensiva disfrazada de espacio de trabajo. Ahora se convertiría en su campo de pruebas. A las 3 de la madrugada, tomó un descanso, hizo café y se sentó en la oficina revisando la inteligencia que Ulises había enviado. La brigada de Víctor Ríos consistía en 23 hombres, todos con antecedentes militares o criminales. 6 habían servido en el ejército ruso, 3 en Spetsnaz. El resto eran sicarios que se habían probado en las guerras de pandillas de la frontera. Eran competentes, experimentados y completamente desprevenidos para lo que él había construido. El plan era elegante en su simplicidad. Víctor enviaría a sus hombres al garaje con el pretexto de una ejecución simple: matar a Daniel Juárez, deshacerse del cuerpo, recolectar cualquier objeto de valor que existiera y desaparecer. Esperarían a un civil, tal vez a alguien con entrenamiento militar básico, pero nada que no pudieran manejar con una fuerza abrumadora. Lo que encontrarían en cambio era una masacre cuidadosamente diseñada. A las 6 de la mañana, Sergio Checo Valenzuela llegó en una camioneta sin marcas, apagó el motor y salió cargando 2 grandes bolsas de lona. Se veía igual que Daniel recordaba, 1,88 metros, 100 kilogramos, construido como alguien que había pasado décadas manteniéndose listo para el combate. Sus ojos escanearon la propiedad con una evaluación profesional antes de posarse en Daniel. «Vaya lugar que tienes», dijo Checo, entregando las bolsas. «Remoto, buenas líneas de visión, un solo camino de acceso». «¿Has estado planeando esto?» «No esto específicamente». Daniel tomó las bolsas, sintió su peso. «Pero he estado planeando». Checo miró el garaje. «¿Puedo ver la configuración?» Entraron y Daniel le mostró el diseño, las paredes reforzadas, las zonas de muerte, los puntos de entrada, las posiciones que había preparado. Checo recorrió el espacio lentamente, profesionalmente, asintiendo ante detalles que solo alguien con su entrenamiento apreciaría. «Construiste un embudo», dijo Checo finalmente. «Entran por esa puerta principal, están silueteados contra la luz del día sin cobertura. Las puertas laterales igual. Las ventanas son demasiado altas para entrar. Y una vez que están dentro». Miró las líneas de visión, las posiciones, los campos de tiro superpuestos. «Están en una botella sin ningún lugar a donde ir. Esa es la idea». «¿Cuántos esperas por la puerta principal?» «La mayoría. Víctor enviará un halcón primero, tal vez 2 hombres. Informarán, está despejado. Luego la fuerza principal, tal vez 15, 20 hombres. Mantendrá a algunos afuera como seguridad». Checo asintió. «¿Y vas a dejar que entren todos?» «Cada uno de ellos. Luego sello las puertas y lo termino». «Jesús». Checo lo miró con algo entre respeto y preocupación. «Te has convertido en otra cosa, Daniel. Algo que no estoy seguro de reconocer». «Vienen a matarme en mi casa», dijo Daniel en voz baja. «Ellos tomaron esta decisión. Solo estoy respondiendo apropiadamente». «¿Tu esposa preparó esto?» «Sí». «Qué sangre fría». Checo le apretó el hombro. «¿Vas a encargarte de ella también?» «No de la misma manera, pero ella pagará. Todos los involucrados pagarán». Checo lo estudió por un largo momento, luego asintió. «Está bien. Tengo que volver antes de que Josefina se pregunte dónde he estado. Pero Daniel, recuerda los fundamentos. Controla tu respiración. Elige tus objetivos. Muévete con propósito. Tienes las habilidades, tienes el terreno. No tienen ninguna oportunidad». «Lo sé».
Caminaron de regreso afuera. Checo se subió a su camioneta, hizo una pausa antes de arrancar el motor. Una cosa más. Cuando esto termine, vas a tener que vivir con ello. 23 hombres, no importa cuán justificado. Eso es un peso pesado. ¿Estás seguro de que quieres esto? Daniel pensó en la voz de Estela en el teléfono, fría y calculadora, arreglando su asesinato. Pensó en los hombres de Víctor Ríos, profesionales que mataban por dinero, que habían aceptado un contrato sobre su vida. Pensó en la alternativa, correr, esconderse, mirar por encima del hombro para siempre. Estoy seguro, dijo. Checo asintió, arrancó la camioneta y se alejó. Daniel observó hasta que las luces traseras desaparecieron, luego regresó al garaje y abrió las bolsas de lona. Dentro, todo lo que necesitaba: chaleco antibalas, granadas aturdidoras, cargas de irrupción, munición extra, equipo táctico que no había tocado en años. Lo extendió, revisó cada pieza, sintió que la memoria muscular regresaba mientras cargaba los cargadores y probaba el equipo. A las 7:30 de la mañana, su teléfono habitual vibró. Estela llamando desde el departamento de Juana. Lo dejó ir al buzón de voz, luego escuchó su mensaje. Hola cariño, solo quería decir buenos días. Probablemente llegaré a casa alrededor de las 2 o 3. Te amo. 3 horas después de que el comando armado estuviera programado para llegar. Ella planeó su regreso cuidadosamente, dando a los hombres de Víctor tiempo para completar el trabajo y limpiar. Entraría por la puerta, descubriría a su esposo desaparecido y llamaría a la policía con pánico prefabricado. Excepto que a las 3 de la tarde, entraría en una escena muy diferente. Daniel borró el mensaje de voz y se preparó mentalmente para lo que venía. Había matado antes, muchas veces, pero siempre como parte de una unidad, siempre con la sanción de la autoridad, siempre en el contexto de la guerra contra el crimen. Esto era diferente. Esto era personal. Eran 23 hombres que habían elegido asesinarlo por dinero, y él estaba eligiendo destruirlos por completo. Algunos podrían llamarlo venganza. Él lo llamaba justicia. A las 8:15 de la mañana, Ulises Astorga envió un mensaje de texto: el equipo de la FGR está informado y en espera. Se moverán a tu señal. El equipo de limpieza también está preparado. Tienes luz verde para todo lo que está a punto de suceder. Mantente vivo. Daniel respondió con un simple emoji de pulgar hacia arriba, luego apagó el teléfono. A partir de este punto, estaba en modo operativo, la mentalidad en la que había aprendido a entrar antes de cada misión, un estado de mayor conciencia y letalidad tranquila donde las emociones se convertían en datos y la violencia se convertía en matemáticas. Se posicionó en el punto de observación superior del garaje, una pequeña plataforma oculta en las vigas, accesible solo por escalera. Desde aquí, tenía una vista perfecta de todo el espacio con ángulos en cada entrada. Cargó su arma principal, un Daniel Defense M4 del kit de Checo, y preparó sus armas secundarias al alcance: 2 Glocks, una escopeta, cargadores extra, granadas aturdidoras y un cuchillo. Luego esperó. A las 8:47 de la mañana, escuchó el primer vehículo en su camino de acceso. El sonido de múltiples motores, camionetas pesadas acercándose con la confianza de hombres que no esperaban resistencia. Daniel controló su respiración, desaceleró su ritmo cardíaco y observó a través de la transmisión de la cámara de seguridad del garaje en una tableta. 3 SUV negras se detuvieron en su propiedad, estacionándose en formación. Salieron hombres, 23 en total, tal como predijo la inteligencia. Llevaban ropa oscura, equipo táctico y portaban armas de alto calibre abiertamente. Víctor Ríos salió del vehículo líder, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y el porte de alguien que había comandado soldados. Habló a sus hombres en ruso, gesticulando hacia el garaje. 2 exploradores se acercaron a la puerta principal, armas desenfundadas. Probaron la manija, desbloqueada, exactamente como Daniel la había dejado. Empujaron hacia adentro, escaneando el espacio con precaución profesional. El garaje parecía vacío excepto por el Mustang, los bancos de trabajo, las herramientas. Un explorador gritó en ruso, despejado. Víctor asintió, dijo algo más, y la fuerza principal comenzó a avanzar. 15 hombres entraron por la puerta principal, dispersándose, armas listas. Esperaban una emboscada, una pelea,
algo. Lo que encontraron fue un garaje aparentemente vacío. Fue entonces cuando Daniel activó la primera trampa. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos, barras de acero cayendo en su lugar con un estruendo atronador. Simultáneamente, la puerta lateral se selló. Los hombres giraron, gritando y corriendo, dándose cuenta de que estaban atrapados. Algunos corrieron hacia las puertas, tratando de forzarlas, descubriendo rápidamente que estaban sellados dentro de una caja de hormigón armado. Víctor estaba afuera, su rostro transformándose de la confianza al shock. Ladró órdenes y los hombres restantes afuera comenzaron a tratar de romper la puerta, pero estaba diseñada para resistir cargas explosivas de irrupción. Dentro, los hombres atrapados estaban entrando en pánico ahora, buscando salidas, buscando a su objetivo, buscando cualquier cosa. Daniel observó desde su percha, contándolos. 15 adentro. 8 afuera con Víctor. Exactamente como se predijo. Dejó caer una granada aturdidora desde su posición. Detonó en el centro del garaje, aturdiendo a todos, destruyendo su visión nocturna y desorientándolos por completo. Entonces abrió fuego. Los primeros 3 hombres cayeron antes de entender de dónde venían los disparos. Los otros se dispersaron tratando de encontrar cobertura, pero Daniel había diseñado el espacio específicamente para eliminar la cobertura. Cada banco de trabajo, cada vehículo, cada escudo potencial había sido posicionado para crear líneas de fuego abiertas desde su posición elevada. Se movió metódicamente, seleccionando objetivos con la precisión que provenía de años de entrenamiento. Disparos a la cabeza, al centro de masa, dobles toques. Los hombres caían, la sangre rociando el hormigón que él había vertido con sus propias manos. Algunos devolvieron el fuego, pero disparaban a ciegas, sus rondas chispeando contra las paredes reforzadas. La matanza duró 90 segundos. Cuando terminó, 15 hombres yacían muertos o muriendo en el piso del garaje. Y Daniel no había sufrido ni un rasguño. Recargó, tomó aire y descendió de su percha usando una cuerda que había posicionado específicamente para este propósito. Afuera, Víctor gritaba órdenes, sus hombres restantes intentaban desesperadamente romper las puertas. Daniel caminó hacia un panel de control oculto en la pared y presionó una secuencia de botones. Se abrieron respiraderos en el techo y un humo químico comenzó a inundar el garaje, espeso, blanco, oscurecedor. Se puso una máscara de gas, otra pieza del kit que Checo había proporcionado, y se movió hacia la puerta lateral. La abrió desde adentro, lo suficiente para que pareciera comprometida. Los hombres de Víctor verían el humo saliendo, asumirían que algo había salido mal y correrían para salvar a sus camaradas. La táctica funcionó perfectamente. 3 hombres irrumpieron por la puerta lateral hacia el humo, y Daniel los mató antes de que hubieran dado 3 pasos. El humo ocultaba su posición, lo convertía en un fantasma, un espectro que mataba desde la nada. La voz de Víctor afuera, furiosa ahora, ordenando a sus hombres reagruparse, pensar, Daniel activó las puertas principales. Liberación parcial. Se elevó 1 metro, lo suficiente para que los hombres se agacharan, y más soldados de la Brava entraron inundando, desesperados por llegar a sus camaradas caídos, por entender lo que estaba sucediendo. Murieron en el humo, abatidos por fuego preciso de un hombre que podía verlos perfectamente a través de ópticas térmicas mientras ellos no veían nada más que neblina blanca. La situación táctica colapsó para la Brava. Lo que se suponía que era una ejecución simple se había convertido en una masacre, sus hombres muriendo en una zona de aniquilación diseñada por alguien que entendía la guerra mejor que cualquiera de ellos. Víctor estaba afuera con solo 2 hombres restantes. Su brigada diezmada en minutos. Daniel se movió a la oficina, accedió a los altavoces externos que había instalado y reprodujo la voz de Víctor. Una grabación de una de las llamadas telefónicas que Stella había hecho, donde Víctor había dicho en ruso, trae a cada hombre. No dejes testigos. La cara de Víctor a través de la cámara de seguridad mostró el momento en que se dio cuenta de lo que había sucedido. El esposo de su sobrina no era un civil. Era algo completamente diferente, algo que acababa de destruir a 21 de sus mejores hombres en un garaje diseñado específicamente para este propósito. Los 2 sicarios restantes se quebraron, corriendo hacia los vehículos. Daniel salió por la puerta lateral, rifle levantado, y los derribó antes de que hubieran dado 10 pasos. Luego caminó hacia Víctor,
quien estaba congelado junto a su SUV, su mano moviéndose hacia un arma. No lo hagas, dijo Daniel en voz baja. Pon las manos en el capó. Víctor obedeció, su rostro gris por el shock. ¿Quién eres? Alguien a quien tu sobrina cometió el error de subestimar. Daniel mantuvo su rifle apuntando al centro de masa del hombre mayor. Viniste aquí a asesinarme en mi casa. A ejecutarme como a un animal. ¿Qué tal te está funcionando eso? Víctor no dijo nada, sus ojos moviéndose hacia el garaje donde el humo todavía salía, donde toda su brigada yacía muerta. Tu sobrina te llamó, continuó Daniel. Te dijo que yo era vulnerable. Te dijo que trajeras a tus hombres aquí hoy y me mataras. Ella te dio mi ubicación, mi horario, mi aislamiento. Ella pensaba que me conocía. Dio un paso más cerca. Ella pensaba que yo era débil. La galería de arte, dijo Víctor, amaneciendo la comprensión. Todo el dinero que hemos lavado a través de su negocio. Tú lo sabías. Lo descubrí. La voz de Daniel era fría. Hace 3 semanas. Y te he estado esperando desde entonces. Víctor lo miró con algo parecido al respeto. Eras militar. Fuerzas especiales. CES de la Marina. 12 años. Daniel se movió alrededor del SUV, manteniendo su rifle firme. Lo mantuve en secreto de ella, de todos. Pensé que mi pasado había quedado atrás. Resulta que ella se casó conmigo específicamente por eso. Pensó que era vulnerable, aislado, fácil de eliminar cuando llegara el momento. Ella te usó, dijo Víctor. Usó tu matrimonio para infiltrarse, para construir confianza. Luego, cuando necesitábamos limpiar nuestras operaciones, eliminar a cualquiera que pudiera saber demasiado. Me convertí en un objetivo. Daniel asintió. Excepto que tu inteligencia estaba equivocada. No soy vulnerable. No estoy aislado. Soy exactamente lo que siempre he sido, un arma esperando que alguien cometa el error de apuntarme hacia sí mismo. Las sirenas aullaron en la distancia, acercándose. El equipo de la FGR que Marcos Villalobos había reunido, respondiendo a la pista de Ulises sobre un incidente mayor de la Brava. Momento perfecto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Víctor. Ahora vas a prisión, dijo Daniel. Sobreviviste a una operación. Y lo más importante, Estela. Porque grabé cada llamada telefónica, documenté cada conexión, y me voy a asegurar de que todos los involucrados paguen por esto. Los hombros de Víctor se hundieron. Su imperio, construido durante décadas, se estaba derrumbando a su alrededor. Su brigada estaba muerta. El plan de su sobrina había fallado catastróficamente. Y el hombre al... Ahora vas a prisión, dijo Daniel. Sobreviviste a una operación. Y lo más importante, Estela. Porque grabé cada llamada telefónica, documenté cada conexión, y me voy a asegurar de que todos los involucrados paguen por esto. Los hombros de Víctor se hundieron. Su imperio, construido durante décadas, se estaba derrumbando a su alrededor. Su brigada estaba muerta. El plan de su sobrina había fallado catastróficamente. Y el hombre al que intentaron matar estaba parado frente a él completamente ileso, habiéndolos destruido con precisión táctica. Deberías haberme dejado en paz, dijo Daniel en voz baja. Había terminado con esa vida. Solo estaba arreglando autos y tratando de tener una existencia normal. Pero viniste a mi casa. Trajiste la muerte a mi puerta. Así que te recordé lo que sucede cuando los aficionados juegan a ser soldados con soldados reales. Los vehículos de la fiscalía llegaron chillando por el camino de acceso, agentes saliendo con armas desenfundadas. Daniel dejó su rifle con cuidado, levantó las manos y gritó, Daniel Juárez. Soy el dueño de la casa. Acabo de sobrevivir a un intento de asesinato por parte del crimen organizado. La amenaza está neutralizada. Marcos Villalobos salió de uno de los vehículos, un hombre fornido con ojos agudos y 20 años de experiencia en crimen organizado. Evaluó la escena, los cuerpos, el garaje, Víctor bajo custodia, Daniel de pie tranquilo y sereno, y entendió de inmediato lo que había sucedido. Santo cielo, dijo Villalobos. ¿Cuántos? 23 combatientes hostiles, respondió Daniel. Todos aquí para ejecutarme.
Todos muertos o bajo custodia. Tengo documentación, grabaciones y evidencia de una conspiración que involucra al crimen organizado ruso y a mi esposa. Villalobos lo miró con nueva comprensión. ¿Tu esposa preparó esto? Estela Juárez, nacida Estela Ríos. Su tío es Víctor Ríos, el hombre que están deteniendo actualmente. Tengo grabaciones de sus conversaciones, planes, todo lo que necesitas para el enjuiciamiento. Las siguientes 4 horas se desdibujaron en un caos coreografiado de fuerzas del orden procesando una escena del crimen. El equipo de limpieza de Ulises llegó, contratistas privados que se especializaban en situaciones sensibles, y comenzaron a coordinar con la fiscalía. Sergio Checo Valenzuela apareció, proporcionando verificación de los antecedentes de Daniel y su razón para tener equipo de grado militar. Para las 2 de la tarde, la escena estaba bajo control. Los cuerpos estaban siendo retirados, la evidencia catalogada, y Daniel estaba sentado en su cocina dando una declaración a Villalobos y a otros 2 agentes federales. Los guió a través de todo, su descubrimiento de las conexiones de Estela, la vigilancia, las grabaciones telefónicas, la preparación, el ataque. Este es el caso de defensa propia más elaborado que he visto, dijo un agente, sacudiendo la cabeza. Construiste una fortaleza diseñada específicamente para matar a múltiples atacantes. Construí un garaje seguro hace 4 años, corrigió Daniel. No tenía idea de que me había casado con la brava. Pero cuando descubrí la amenaza, usé los recursos disponibles para mí. Todo lo que hice fue defensa propia legal contra una conspiración de asesinato organizado. Villalobos lo estudió. Eres exfes. Eso es clasificado. Ya no. Checo Valenzuela lo confirmó. Y honestamente, es lo único que tiene sentido. 23 hombres armados, todos muertos o capturados, y no tienes ni un rasguño. Villalobos se recostó. Eres un arma, señor Juárez. Un arma muy precisa y muy mortal. Soy un mecánico de autos, dijo Daniel, que sobrevivió a un intento de asesinato. Eres ambos. Villalobos cerró su libreta. Pero aquí están las buenas noticias. Todo lo que has hecho parece ser defensa propia legal. Tienes grabaciones de conspiración, prueba de intención y 2 docenas de hombres armados que irrumpieron en tu propiedad para matarte. Ningún ministerio público en el país te acusaría. Y Víctor Ríos va a pasar el resto de su vida en una prisión federal una vez que lo conectemos con 2 décadas de crimen organizado. ¿Y mi esposa? La recogimos hace 1 hora. Está siendo acusada como cómplice de intento de asesinato, conspiración y alrededor de 15 otros delitos graves relacionados con la operación de lavado de dinero de la Galería de Arte. Villalobos observó el rostro de Daniel. Ella no sabía que había sobrevivido hasta que entramos en el departamento de Juana Estrada. La expresión de su rostro. He estado haciendo este trabajo durante 20 años, y nunca he visto a alguien darse cuenta de que todo su plan había fallado tan espectacularmente. Daniel no sintió nada. El dolor vendría después. Conocía el duelo, la ira, la pérdida. Pero en este momento solo había la satisfacción de la supervivencia, de la victoria contra enemigos que lo habían subestimado por completo. ¿Puedo verla?, preguntó. Villalobos lo consideró. Va contra el protocolo. Pero dadas las circunstancias. Sí. Está detenida en la delegación. Podemos organizar una visita mañana si quieres. ¿Quiere? Para las 6 de la tarde, el último de los vehículos policiales había partido. Daniel estaba en su garaje, ahora vacío excepto por el Mustang y las manchas de sangre que pasaría semanas fregando. El espacio olía a muerte y pólvora, un olor familiar de sus días en las FES, un recordatorio de que la violencia a veces era la única respuesta a la violencia. Llamó a Ulises. Estoy vivo. Gracias a Dios. Ulises exhaló con fuerza. He estado viendo las noticias. Lo llaman un incidente mayor de crimen organizado. 23 muertos, 1 bajo custodia. Masiva conspiración de la brava descubierta. Hiciste toda una declaración, Daniel. Hice la única declaración posible. ¿Y tu esposa? Bajo custodia. La veré mañana. Daniel salió, respiró el aire frío del ajusco. Gracias por el apoyo, Ulises. No podría haber hecho esto sin ti. Te salvaste a ti mismo,
hermano. Solo hice algunas llamadas. Ulises hizo una pausa. ¿Qué pasa ahora? Ahora reconstruyo, dijo Daniel. Entierro este matrimonio. Sigo adelante. Y trato de recordar cómo se siente la vida normal. ¿Estás seguro de que eso es posible? ¿Después de hoy? Daniel miró su propiedad, la casa que había construido, la vida que había tratado de crear. No. Pero voy a intentarlo de todos modos. Colgó, regresó al garaje y comenzó el largo proceso de limpieza. Los cuerpos se habían ido, pero la evidencia de la batalla permanecía, agujeros de bala, sangre, el olor a muerte. Lo arreglaría eventualmente. Restauraría este espacio de la misma manera que restauraba autos, con paciencia, precisión y cuidado. Pero primero, necesitaba enfrentar a Estela una vez más. Mirarla a los ojos y entender cómo alguien podía compartir 13 años con él, compartir una cama y comidas y momentos tranquilos, y luego ordenar su ejecución sin dudarlo. Necesitaba ese cierre, esa comprensión final. Mañana traería respuestas. Esta noche, había sobrevivido, y a veces la supervivencia era victoria suficiente. Las oficinas de la FGR, Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México olían a café barato y luces fluorescentes. Daniel se sentó en una sala de interrogatorios a la mañana siguiente, con las manos cruzadas sobre la mesa de metal, esperando. Marcos Villalobos había organizado esta reunión a pesar de las reservas, entendiendo que Daniel necesitaba esta conversación para cerrar el capítulo de su matrimonio. La puerta se abrió. Estela entró esposada, flanqueada por 2 agentes federales. Llevaba el uniforme beige del reclusorio en lugar de su habitual ropa de diseñador, su cabello recogido sin el peinado cuidadoso, su rostro sin maquillaje. Cuando vio a Daniel, su expresión pasó por el shock, el miedo y finalmente algo frío y calculador. Los agentes la sentaron frente a él, retrocedieron hacia las paredes. Villalobos se quedó en la esquina observando. Habían permitido esta reunión con la condición de que él permaneciera presente. Hola, Estela, dijo Daniel en voz baja. Ella lo miró fijamente, procesando el hecho de que estaba vivo, ileso, sentado frente a ella en completo control. ¿Cómo?, susurró ella. ¿Cómo sobreviviste a 23 hombres armados enviados a asesinarte? Daniel se recostó. ¿Eso es lo que quieres saber? ¿No porque nunca te dije la verdad sobre mi pasado? No cómo me siento acerca de que mi esposa organice mi ejecución. Solo cómo sobreviví. No eres un mecánico de autos. Su voz se endureció. Nunca lo fui. Lo soy ahora. Pero antes de eso, fui un operador de las Fuerzas Especiales de la Marina. 12 años. Múltiples despliegues. Más misiones de combate de las que puedo contar. Observa tu cara. Lo mantuve en secreto porque quería dejar esa vida atrás. Pensé que ser normal, ser aburrido, ser un mecánico mantendría a raya la violencia. Resulta que me casé con la violencia sin saberlo. La mandíbula de Estela se tensó. Víctor dijo que eras vulnerable. Dijo que estabas aislado. Fácil de eliminar. Dijo que estaba equivocado. La voz de Daniel se mantuvo nivelada, sin emociones. Nunca fui vulnerable. Construí ese garaje específicamente como una posición defensiva. Nunca confié completamente en el mundo lo suficiente como para bajar la guardia por completo. Y cuando descubrí lo que eras, lo que habías hecho, me preparé. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 3 semanas. Te escuché en el teléfono hablando ruso con Víctor. Realicé la investigación, saqué tus archivos, entendí todo. La galería de arte, el lavado de dinero, las operaciones de tu tío. Te casaste conmigo como parte de una operación a largo plazo, ¿verdad? Para establecer legitimidad, para construir una cobertura, para tener un esposo civil que nunca hiciera preguntas. Estela no dijo nada, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Cuál era el plan?, preguntó Daniel. ¿Cómo se suponía que funcionaría esto? Víctor me elimina. Tú interpretas a la viuda afligida. Cobras mi seguro de vida y cualquier activo que tuviera. ¿Y luego qué? ¿Mudarte a otra ciudad, encontrar otra víctima? No era así, dijo ella, pero a su voz le faltaba convicción.
Entonces, ¿cómo era? Se inclinó hacia adelante. Explícamelo, Estela. Hazme entender cómo alguien comparte 13 años conmigo, duerme a mi lado, me dice que me ama y luego arregla para que su tío envíe un escuadrón de la muerte para asesinarme en mi propio garaje. Ella apartó la mirada. No entiendes el mundo del que vengo. La brava no es algo que dejas. Es familia, sangre, obligación. Cuando Víctor necesitaba frentes legítimos para sus operaciones, yo se los proporcionaba. Cuando necesitaba gente en quien confiar, creaba relaciones. Así es como funciona. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta salió más dura de lo arrepentimiento tal vez, o la sombra de lo que podría haber sido. Al principio, no. Eras un objetivo, una marca, alguien conveniente. Exmilitar, estable, aburrido. Perfecto para lo que necesitábamos. Pero con los años. Ella se apagó. A veces olvidaba lo que estaba haciendo. A veces se sentía real. Pero no lo suficientemente real para evitar que ordenaras mi ejecución. Víctor lo exigió. Su voz se elevó. Dijo que estabas haciendo preguntas. Que te habías convertido en una responsabilidad. Dijo que si no cooperaba, me mataría a mí también. No tuve opción. Todos tienen una opción. Daniel se puso de pie, caminó por la pequeña habitación. Podrías haberme advertido. Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haber pedido ayuda. En cambio, levantaste el teléfono y le dijiste a tu tío que trajera a su brigada a mi garaje y me ejecutara. Pensé que eras solo un mecánico. La compostura de Estela se rompió. Pensé que eras aburrido, seguro, fácil de manejar. Nunca supe qué eras. Ella hizo un gesto hacia él. ¿Esto? Alguien que podía matar a 23 hombres sin sudar. Soy exactamente quien siempre he sido, dijo Daniel con frialdad. Simplemente nunca te molestaste en conocerme realmente. Viste lo que querías ver, una marca, un objetivo, un hombre que podías usar y desechar. Ese fue tu error. El silencio llenó la habitación. Villalobos se movió contra la pared, observándolos a ambos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Estela finalmente. Ahora vas a prisión, respondió Daniel. Víctor ya está cooperando, entregando a todos en su red para reducir su sentencia. Le ha contado a la fiscalía sobre la galería de arte, el lavado de dinero, tu papel en reclutarme, todo. Estás enfrentando de 20 a 30 años como mínimo. Su rostro palideció. Víctor no lo haría. Ya lo ha hecho. He visto las transcripciones. Está lanzando a todos debajo del autobús para salvarse a sí mismo, incluida su propia sobrina. Esa es la brava, ¿no? Familia, sangre, obligación, hasta que es inconveniente. Entonces es sálvese quien pueda. Estela se derrumbó internamente, la realidad aplastándola. Su imperio, su matrimonio, su vida cuidadosamente construida, todo destruido en menos de 24 horas. Había apostado a eliminar un punto débil percibido y en su lugar desencadenó su propia destrucción completa. Quiero el divorcio, dijo Daniel. Obviamente. Mi abogado presentará los papeles. No lo impugnarás. Ella asintió adormecida. Y quiero que entiendas algo. Se inclinó, su voz bajando a apenas un susurro. Pensaste que te casaste con una oveja, alguien a quien podías usar, manipular y eventualmente desechar. Pero te casaste con un lobo que aprendió a usar piel de cordero. Y cuando trajiste a otros lobos a mi puerta, les recordé a todos lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. Se enderezó, caminó hacia la puerta, hizo una pausa. Traté de amarte, Estela. Traté de construir una vida contigo. Si alguna vez hubieras sido honesta, si alguna vez me hubieras dicho la verdad, tal vez podríamos haber encontrado una manera de superarlo. Pero elegiste verme como débil, como desechable. Ese fue tu error fatal. Daniel llamó ella mientras él abría la puerta. Lo siento. Él la miró. Esta mujer con la que había compartido 13 años, que lo traicionó con cálculo frío, que ahora estaba sentada esposada enfrentando décadas en prisión. No sintió piedad, ningún afecto persistente, solo el espacio vacío donde solía estar el amor.
Entonces, ¿quién soy yo?, dijo, y salió. El pasillo afuera se sentía más frío, más limpio. Villalobos lo siguió, lo apartó a un lado. Eso fue duro. ¿Estás bien? Lo estaré. Daniel miró al agente federal. ¿Cuál es el recuento final de los cargos contra ella? Conspiración para cometer homicidio, cómplice de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude. Se enfrenta a un mínimo de 25 a 35 años. La cooperación de Víctor la va a enterrar junto con todos los demás en su red. Villalobos sacó una carpeta. También encontramos evidencia de que ha estado robando de las operaciones de Víctor. Resulta que no era tan leal a la brava como afirmaba. Ha estado construyendo su propio nido durante años. Siempre buscando el ángulo, dijo Daniel. Siempre. Villalobos le entregó la carpeta. Esto es para ti. Documentación de todo lo que hemos construido contra ella, Víctor y toda la organización. Tu testimonio, las grabaciones, la evidencia física de tu propiedad, es suficiente para desmantelar la operación de la brava más grande del país. Hizo un buen trabajo, señor Juárez. Solo sobreviví. Hiciste más que eso. Nos diste todo lo que necesitamos para encerrar a personas que han estado operando con impunidad durante décadas. Villalobos extendió su mano. Gracias. Daniel la estrechó, sintió el peso de la finalidad en el gesto. Este capítulo de su vida estaba terminando. El matrimonio, los secretos, la traición. Todo concluido en esposas e imputaciones federales. Salió del edificio de la FGR hacia la tarde gris de la Ciudad de México. La lluvia caía, esa llovizna constante que hacía que el tráfico de la ciudad fuera una pesadilla, pero que, por ahora, hacía que todo se sintiera lavado y limpio. Su camioneta esperaba en el estacionamiento, y se sentó detrás del volante por un largo momento procesando todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Su teléfono sonó. Óscar Torres, su empleado. Jefe, vi las noticias. ¿Estás bien? Sí, Óscar, estoy bien. El garaje. Sigue en pie. Necesita algunas reparaciones, pero está operativo. Tómate el resto de la semana libre. Está bien. Te llamaré cuando estemos listos para reabrir. ¿Seguro, jefe? Y oye. Me alegro de que estés vivo. Eres un buen tipo. No te merecías nada de esto. Daniel sonrió a pesar de todo. Gracias, Óscar. Te veo la próxima semana. Colgó y comenzó a conducir, no hacia su casa, sino sin rumbo por las calles de la ciudad. Pasó por parques y restaurantes donde habían compartido momentos. Todos esos recuerdos se sentían falsos ahora, manchados por la revelación de su verdadera naturaleza. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿Cuántos momentos habían sido genuinos versus manipulación calculada? Nunca lo sabría. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez el punto no era entender su psicología o motivaciones. Tal vez el punto era aceptar que había sobrevivido. Había ganado. Y tenía la libertad de reconstruir lo que viniera después. Para cuando regresó a su casa en el Ajusco, estaba oscuro. El garaje estaba en silencio, vacío excepto por el Mustang. Tendría que reparar los agujeros de bala, fregar las manchas de sangre, tal vez volver a pintar todo el interior. Pero la estructura era sólida. La había construido bien, y había servido su propósito. Entró en la casa, se sirvió un tequila añejo y se sentó en una sala de estar que nunca había amado del todo, pero que había tolerado por el bien de Estela. Mañana, comenzaría de nuevo. Solicitaría el divorcio, vendería esta propiedad, tal vez se mudaría a algún lugar nuevo, comenzaría un garaje diferente en un estado diferente, construiría una vida diferente. Pero esta noche, se permitiría sentir la victoria. 23 hombres armados habían venido a matarlo, y él los destruyó por completo. Víctor Ríos estaba bajo custodia, su imperio colapsando. Estela enfrentaba 30 años en prisión. Y Daniel Juárez, el hombre que todos habían subestimado, estaba sentado en su sala de estar bebiendo tequila y planeando su próximo movimiento. Pensó en Ulises Astorga, Sergio Checo Valenzuela, Marcos Villalobos, los hombres de su pasado y presente que lo habían apoyado cuando importaba.
Pensó en Óscar Torres, un joven mecánico que lo admiraba. Pensó en la vida que había querido, la paz que había buscado y la realidad de que la paz a veces requería violencia para protegerla. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Checo: vi las noticias. ¿Unos tequilas algún día? Definitivamente, escribió Daniel. Te debo una. No me debes nada. Les diste a esos cabrones exactamente lo que se merecían. Orgulloso de ti, hermano. Daniel sonrió, dejó el teléfono y levantó su vaso hacia la habitación vacía. Por la supervivencia, por la victoria, por la dura verdad de que a veces la oveja se revela como el lobo, y los cazadores se convierten en cazados. La mañana siguiente trajo claridad. Daniel contactó a un abogado de divorcios, presentó los papeles y comenzó el proceso legal de disolver su matrimonio. Contactó a un agente de bienes raíces para vender la propiedad. Llamó a contratistas para reparar el garaje. Y comenzó a planificar su próximo capítulo. Tal vez la Sierra de Durango. Tal vez Chihuahua. Algún lugar remoto donde pudiera trabajar en autos y vivir tranquilamente sin mirar por encima del hombro. Una semana después, Marcos Villalobos llamó con una actualización. El testimonio de Víctor nos ha dado todo. Hemos acusado a 37 personas conectadas a su organización, incautado activos por valor de más de 200 millones de dólares y desmantelado la operación de la Brava más grande del país. La cooperación de tu esposa ha sido mínima, todavía está tratando de protegerse. Pero tenemos suficiente sin ella. Bien, dijo Daniel. Hay algo más. El abogado de Víctor trató de negociar un trato basado en que usaste fuerza excesiva. Afirmaron que podrías haber llamado a la policía, podrías haber evacuado, podrías haberlo manejado de manera diferente. El juez se rió de él en la corte. 23 hombres armados entrando en propiedad privada con la intención de matar. No hay jurado en México que no llamaría a eso defensa propia justificada. Aprecio eso. Una cosa más. Villalobos hizo una pausa. Víctor le dijo a su abogado algo interesante. Dijo que eres el hombre más peligroso que jamás haya encontrado. Dijo que ha estado en la Brava durante 40 años, ha tratado con soldados, sicarios, ejecutores. Y ninguno de ellos se comparaba contigo. Dijo que convertiste a toda su brigada en fantasmas en menos de 10 minutos. Tenía la ventaja, respondió Daniel. Conocía el terreno. Tenía preparación. Tenía entrenamiento. Entraron en mi casa esperando una muerte fácil. Ese fue su error. Aún así Villalobos sonaba impresionado. Es usted un operador increíble, señor Juárez. Si alguna vez quiere consultar para las fuerzas del orden. No, gracias. He terminado con esa vida. Me parece justo. Cuídese. Daniel colgó y volvió al trabajo. El garaje había sido limpiado, reparado y restaurado. Había vendido el Mustang demasiados malos recuerdos y comenzó un nuevo proyecto, un Dodge Charger de 1970 que necesitaba una restauración completa. El trabajo era meditativo, terapéutico, una forma de procesar todo lo que había sucedido. Óscar Torres volvió al trabajo, no hizo preguntas sobre los informes de noticias o la presencia de la FGR, solo ayudó con el Charger y contó historias sobre su novia y los planes de fin de semana. Vida normal, el tipo que Daniel había querido todo el tiempo. 6 meses después, el divorcio finalizó. Estela no recibió nada. Debido al régimen de separación de bienes que Daniel había insistido antes del matrimonio, y sus condenas penales, ella quedó sin nada. La casa se vendió rápidamente, y Daniel usó las ganancias para comprar 10 hectáreas en la Sierra de Durango. Remoto, aislado, hermoso en su forma dura. Construyó un nuevo garaje, esta vez con menos paranoia pero con la misma artesanía. Contrató ayuda local, incluido un chico llamado Benjamín Márquez que le recordaba una versión más joven de sí mismo, callado, hábil, perseguido por algo que no discutiría. Daniel no presionó. Todos tenían secretos. Sergio Checo Valenzuela lo visitó 2 veces, trajo tequila, contó historias sobre sus días en las FES que los hicieron reír y hacer muecas a ambos. Ulises Astorga llamaba mensualmente, verificando, proporcionando actualizaciones sobre los casos derivados de ese día en el Ajusco. Víctor Ríos había sido condenado a pasar el resto de su vida en el penal del Altiplano.
Estela recibió 32 años, tendría 70 años si alguna vez salía de Santa Marta a Catitla. Trató de enviarte una carta, mencionó Ulises durante una llamada. El personal de la prisión la interceptó. ¿Quieres saber qué decía? No respondió Daniel. No quiero. Me parece justo. Ulises se rió. ¿Cómo está Durango? ¿Tranquilo? Frío. Exactamente lo que necesitaba. Un año después del incidente, Daniel estaba en su nuevo garaje trabajando en una camioneta Ford clásica cuando Benjamín preguntó: «Jefe, ¿puedo preguntarle algo personal?» Depende de la pregunta. Las noticias de la Ciudad de México. Ese eras tú, ¿verdad? ¿El tipo que sobrevivió al golpe de la mafia rusa? Daniel dejó su llave inglesa, miró al chico. ¿Qué te hace pensar eso? Estuve un tiempo en el ejército. Estuve desplegado en el norte. Reconozco la forma en que se mueve, la forma en que evalúa las habitaciones, la forma en que nunca se relaja por completo. Siempre está observando, siempre listo. Benjamín vaciló. Y reconstruyó este garaje con especificaciones que van mucho más allá de lo que necesitaría un mecánico normal. Chico listo, observador. Sí, admitió Daniel. Ese fui yo. 23 hombres. Benjamín silbó. Eso es. Eso es impresionante. No es impresionante. Es supervivencia. Vinieron a matarme, y respondí con entrenamiento y preparación superiores. No hay nada glorioso en ello. Pero ganó. Sobreviví, corrigió Daniel. Hay una diferencia. Ganar implica que hubo un premio. Solo seguí respirando mientras todos los que me querían muerto dejaron de respirar. Eso no es victoria. Es solo el precio de subestimar a la persona equivocada. Benjamín asintió, comprendiendo. Mi sargento solía decir algo similar: el mejor resultado en la guerra es aquel en el que vuelves a casa. Volviste a casa eventualmente. Daniel recogió su llave inglesa, volvió al trabajo. Y ahora estoy aquí, tratando de construir algo mejor que lo que dejé atrás. ¿Le va bien con eso? Era una pregunta genuina, el tipo que merecía una respuesta honesta. Daniel pensó en las pesadillas, los momentos en que se despertaba buscando armas que no estaban allí. La forma en que todavía revisaba cada entrada a su propiedad. Pensó en el espacio vacío donde solía estar su matrimonio, el dolor fantasma de la traición que no había sanado por completo. Ahí la llevo, dijo finalmente. Algunos días son mejores que otros. Pero estoy vivo. Soy libre. Y estoy haciendo un trabajo que disfruto. Eso es suficiente. Benjamín sonrió. Sí, eso es suficiente. Trabajaron en cómodo silencio por un tiempo, el sonido de herramientas y motores llenando el aire de la sierra. Afuera, comenzaba a caer aguanieve, cubriendo el paisaje de blanco. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de Óscar Torres en la Ciudad de México, preguntando cómo estaba, enviando fotos del último proyecto del taller. La vida continuaba. No la vida que había planeado, no la vida que había imaginado cuando se casó con Estela hace 13 años, pero una buena vida de todos modos. Construida sobre la verdad en lugar de mentiras, sobre conexiones genuinas en lugar de manipulación calculada. Y si a veces todavía revisaba las cerraduras 2 veces, todavía mantenía sus habilidades en el campo de tiro, todavía mantenía planes de emergencia y estrategias de salida, bueno, eso era simplemente prudente. Había aprendido de la manera difícil que el mundo podía volverse violento sin previo aviso, que las personas podían usar máscaras durante años antes de revelar sus verdaderas caras. Pero también había aprendido que la supervivencia era su propia recompensa, que la victoria no requería gloria y que a veces la mejor venganza era simplemente vivir bien mientras tus enemigos se pudrían en prisión. Daniel Juárez, exoperador de las FES, sobreviviente, mecánico de autos, se paró en su garaje de Durango y sonrió. El lobo había aprendido a ser una oveja. Luego la oveja había recordado que era un lobo. Y ahora, finalmente, era solo un hombre tratando de vivir su vida en paz. Eso era suficiente. Eso lo era todo. Aquí es donde nuestra historia